no tenían ni siquiera agua para tomar. Así es. Ni siquiera Así agua. Andaban con un clavo de línea. Clavo de línea es el clavo que se utiliza para agarrar el riel de la traviesa, que es un clavo grande, un clavo de línea y un martillo. Eso era lo que ellos tenían para rescatar a la gente. Estos robos que se le hacen al Estado Dominicano no lo hacen solamente los políticos. A nosotros. A los otros, los dominicanos, ¿verdad? Este robo no solamente lo hacen los políticos. Los políticos son los muchachos demandados de grupos de poder, grupos que ahora pertenecen al gobierno. Y hoy vamos a compartir con una persona que se encontraba en el Congreso al momento en que esos préstamos se aprobaron, y el primer legislador, y yo me atrevo a decir que el único, que cuestionó el paradero de ese dinero y el efecto y el daño que está causando y sigue causando que ese dinero no aparezca. Nos encontramos en la compañía de nuestro amigo Iván Silva, al cual le damos la bienvenida. Gracias, Roberto. De verdad, sí, es tal y como tú dices. Nosotros fuimos el único congresista que cuestionó al presidente Luis Abinader con respecto al paradero de casi 1.000 millones de dólares destinados a emergencias, ¿verdad? Y los desastres naturales. Nosotros, al momento de la ponencia, que ahora vamos a colocar ahí un pequeño fragmento de la ponencia, nos cuestionábamos porque inclusive entre los años 2020 al 2024, inclusive supuestamente se cogió dinero de ese para atender tormentas y huracanes que ni siquiera pasaron por la isla. Yo recuerdo, Remberto, un huracán que no se supo nunca por dónde fue que pasó, si pasó por el este, si pasó por el sur, si pasó por el... No se supo al final. Yo estaba en Estados Unidos y a mí me llamaron de CDN, del noticiero de CDN, porque le habían dicho que el huracán había pasado por la Romana, que había pasado por el este. Y yo le dije, pero en la Romana no ha pasado nada. Es decir, aquí ni siquiera no ha caído ni siquiera una gota de agua en la Romana. Yo veo aquí en las noticias norteamericanas, yo estoy viendo que el huracán pasó muy lejos de la República Dominicana. Sin embargo, tú veías las publicaciones en el internet y en las redes sociales, que en el norte, que el sur, que el este, que qué sé yo cuánto. Nosotros desde el Senado de la República empezamos, número uno, en el 2020, en el 2021, pues empezamos a aprobar para desastres naturales. No todos los préstamos que cogió Luis para las vacunas y para trabajar el COVID, no. Para desastres naturales única y exclusivamente y para emergencias, empezamos aprobando 400 millones de dólares, después aprobamos unos 300 millones, después unos 370 millones más, hubo otro préstamo, unos 200 millones de dólares. Es decir, era una cantidad, una tras la otra, exorbitante, exagerada, para lo que había ocurrido, para lo que ocurría en esos momentos. Al final, el presidente Abinader nunca justificó y nunca explicó cómo se gastaba el dinero, es decir, a quién ayudaban, de qué manera se hacía. Y nunca vimos un reporte serio, decente, de si se habían equipado, por ejemplo, instituciones como la Cruz Roja, como la Defensa Civil, como este mismo departamento de desastres naturales que dirige el señor Méndez, ¿verdad? El señor Méndez, que lo veo por ahí, inclusive estaba lloriqueando ahora cuando el desastre del jet set. Nosotros del Senado me gustaría que ahora colocáramos, cuando nosotros cuestionamos al presidente Abinader con respecto a cómo él utilizó estos fondos, todo este dinero, 1.000 millones de dólares, porque cada vez vemos a la Defensa Civil, vemos a la Cruz Roja y vemos también a los rescatistas, lo vemos con peores condiciones, es decir, no vemos que están equipados, que tienen ambulancias, inclusive las ambulancias y los equipos que esta gente utiliza se alquilan.
Sí. Ni siquiera son de ellos. Sí, nosotros mostramos las publicaciones en uno de los capítulos anteriores, pues nosotros le venimos dando seguimiento a lo del jet set, así mismo es. Entonces, nosotros no sabemos. Entonces vamos a ver ahora que el señor director, por favor, coloque ese video cuando nosotros le hacemos el cuestionamiento. Más o menos, para que se tengan idea, más o menos de qué fecha era. Ese es del 2023. Ok. Exactamente, 2023. Okay. Entonces, en el presupuesto del 2021 y en el presupuesto del 2022, artículo 67 y el artículo 90, que habla del financiamiento para la gestión de riesgo por desastres naturales. Recuerden que una ley es un sistema y que las naciones no necesitan de hombres ni de héroes tampoco, que lo que necesitan es de un buen sistema, un sistema que sea sometido a ensayo y error y que se mida su efectividad, su eficiencia y el desempeño de cada una de estas leyes. Este artículo le da la potestad al Poder Ejecutivo de manejar 300 millones de dólares. Oigan bien, honorables colegas, 300 millones de dólares en el 2021 y en el 2022 300 millones de dólares más, con el propósito de atención de emergencias, rehabilitación y readecuación por daños causados por desastres. Ya ustedes vieron ahí, y mira, y fuimos conservadores, Remberto. Nosotros hablamos de 300 millones más, pero en realidad eran 370 millones, hubo otro de 200 millones, inclusive hubo uno de 400 millones de dólares. Sí, cuando usted suma todo ese dinero, le da unos 1.000 millones de dólares multiplicado por 60, estamos hablando de 60.000 millones de pesos. La sospecha nuestra era, y lo hicimos desde el Senado de la República, era que el presidente Abinader había cogido ese dinero para otra cosa que no era, para equipar en nuestra Cruz Roja, nuestra Defensa Civil, a nuestros rescatistas, para que cuando se presentara una situación como la que se presentó hace 2 semanas, pues esta gente tuviera las condiciones, por lo menos las condiciones básicas para trabajar. Los rescatistas que llegaron en la madrugada del 8 de abril de este año al desastre del jet set, no tenían ni siquiera agua para tomar. Así es. Ni siquiera agua. Andaban con un clavo de línea. Tú sabes lo que es un clavo de línea, ¿verdad? El clavo de línea es el clavo que se utiliza para agarrar el riel de la traviesa, que es un clavo grande, un clavo de línea y un martillo. Eso era lo que ellos tenían para rescatar a la gente. Esa gente no tenían tanques de oxígeno, un sinnúmero de cosas, un botiquín equipado, desfibriladores, etcétera. Gato hidráulico de mano. Gatos hidráulicos de manos, grúas pequeñas. Hay unas grúas que son pequeñas que tú las puedes meter por cualquier lugar y levantar un bloque de concreto. Y te voy a decir una cosa, Nemberto, estas cosas no son caras, ¿eh? No. Esas cosas son baratas. No para la caras. cantidad de dinero que el presidente Abinader manejó para desastres y emergencias, eso no es nada, eso son centavos, señores. Y estos muchachos sí que tenían ese corazón, ese deseo de ayudar a la gente, eso sí lo tenían, pero no tenían las herramientas. De hecho, hay una entrevista, cuando se entrevistan a los jóvenes de los rescatistas, que a ellos los sacan de la escena. Cuando llegue el equipo de Puerto Rico, llegue el equipo de Puerto Rico, todos los rescatistas dominicanos son sacados de la escena. ¿Por qué? Porque los rescatistas puertorriqueños vinieron con sus equipos y vinieron con una organización muy específica. Y los muchachos de nosotros, aunque tienen muy buen entrenamiento en rescate, pero no conocían los equipos, no sabían cómo manejarlos. No, él lo dijo. No sabían cómo manejar los equipos que ellos trajeron. Nosotros la pusimos aquí, ellos dijeron, el muchacho dijo, es que ellos vienen con tecnología. Ellos vienen con tecnología. Que no es una cosa, es algo que ya se usa desde hace años en otro país. O sea, no es que ellos vinieron con tecnología de punta recién desarrollada, es que lo de nosotros lo han mantenido en la catacumba por décadas. Eso es otra cosa. Porque estos individuos, estos pillos, estos ladrones no tienen piedad de nada. Entonces nosotros le dijimos al presidente Abinader,
lo cuestionamos con respecto a estos $1.000 millones. Vamos a poner la segunda Y yo quiero parte que de ese pongamos video. esa segunda parte cuando nosotros cuestionamos al presidente Abinader. Y déjeme decirle, presidente, que nosotros no confiamos en el ciudadano presidente Luis Abinader Corona. Y le voy a decir por qué no confiamos en él. No confiamos en él porque él, cuando era candidato, él declaró que era un clase media alta. Después que se hizo presidente, declaró una fortuna, que era multimillonario en dólares. Y cogió su fortuna, la convirtió en un fideicomiso y la colocó en un paraíso fiscal para no pagar impuestos. Y que un economista muy famoso llamado Andy Dawaje hizo unas declaraciones diciendo que él tenía más de 15 compañías offshore que no había puesto, que no había colocado en su declaración jurada. Y como no confiamos en este presidente, en los próximos días estaremos depositando una resolución a la Comisión Permanente de Obras Públicas, convirtiendo en esta comisión en una comisión fiscalizadora para la investigación de 300 millones de dólares que se le entregaron al Ejecutivo en el 2021 y 300 millones de dólares más que se le entregaron al Ejecutivo en el 2022 para corregir y para manejar situaciones como las que estamos viviendo hoy, señores. Entonces, ahí tú puedes ver que no solamente que nosotros hacemos una ponencia en el Senado de la República preguntándole al ciudadano presidente sobre todo este dinero, sino que también nosotros cogemos la Comisión de Obras Públicas y la convertimos en una comisión fiscalizadora para que haga la investigación. Le damos una orden a la comisión para que haga la investigación. Pero la comisión era presidida por Félix Bautista, por el senador Félix Bautista. Y la mayoría de los senadores que estaban en esa comisión, pues son senadores del presidente Abinader y del establishment. Porque vamos a ponerlo claro, señores. Nosotros, estos robos que se le hacen al Estado Dominicano, no lo hacen solamente los políticos. A nosotros. A los otros, los dominicanos, ¿verdad? Este robo no solamente lo hacen los políticos son los muchachos demandados de grupos de poder, grupos que ahora pertenecen al gobierno, es decir, que por decreto son parte del gobierno y manejan los presupuestos de la nación. Fíjense ustedes que hace un momento, hace ya unos días, se somete ante el Senado de la República la unificación del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Todo esto es para que el Consejo Nacional de Competitividad, es decir, los empresarios del CONEP y los empresarios del Consejo Económico y Social, ya tengan de manera legal el poder para ellos manejar todo el dinero del presupuesto de la nación. Que no sea ni siquiera el presidente de la República, ni ninguno de estos ministricos que ustedes ven por ahí, de que son los que están manejando ese dinero. No. No crean nada de eso, señores. Ya esta gente, por decreto, puede, y ahora con la unificación del departamento que el decreto lo colocó a ellos ahí, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el decreto lo pone a ellos ahí como viceministros. Ahora ese ministerio, unificado con el Ministerio de Hacienda, va a poder manejar todo el dinero de nuestro país. Y esos $1.000 millones que desapareció Luis Abinader, porque Luis Abinader no tiene forma de explicar a dónde fueron a parar 60.000 millones de pesos cuando nuestros rescatistas no tenían la madrugada del Yese, no tenían ni siquiera agua para tomar. Agua potable para ellos tomar, señores, no tenían ni para darle a la gente que estaban rescatando. Cuando ellos sacaban a una persona de ahí, lo sacaban con las manos, porque no tenían herramientas, lo tienen que sacar con las manos, así arrastrándolo, jalándolo, como decimos nosotros los dominicanos, de un hoyo debajo de una piedra. Así era que estaban trabajando nuestros muchachos. Y cuando llega la gente de Puerto Rico, pues lógicamente la cosa cambia, porque esta gente trajeron gatos hidráulicos, etcétera, brujas, qué sé cuánto. Y entonces ahí cambió un poquito el escenario. Pero nuestros rescatistas, señores,
no están equipados, no tienen sus herramientas, porque el presidente Luis Abinader se lo desapareció el dinero. Porque nosotros, desde el Senado de la República y desde la Cámara de Diputados, que me da vergüenza por Omar Fernández, me da vergüenza por ti, Omar, que tú ahora estés hablando de 3 millones de pesos que le va a dar a la gente para hacer Cámara desde el Senado de la República, cuando tú deberías estar cuestionando al presidente Abinader que dónde él puso todo ese dinero, que cómo él desapareció todo ese dinero que nosotros le aprobamos, tú que lo aprobaste desde la Cámara de Diputados y nosotros que lo aprobamos desde el Senado de la República. Eso es lo que tú deberías estar haciendo, Omar, junto con nosotros aquí, junto con nosotros y junto con el pueblo. Porque les voy a decir una cosa a ustedes, los políticos, a los que están, a las autoridades, no a los políticos, no vamos a decir solo a las autoridades. Les voy a decir una cosa, ustedes cada día se alejan más del pueblo, cada día se alejan más y el pueblo lo sabe. El pueblo sabe perfectamente el juego que ustedes están jugando. Nadie ha querido salir a defender al pueblo dominicano ante esta tragedia. Todos ustedes, todas las autoridades, desde la Alcaldía de Santo Domingo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, el Presidente de la República y la oposición también de este gobierno corrupto, ninguno ha salido en defensa del pueblo dominicano. Y el pueblo lo sabe. Y el pueblo, como ustedes se han alejado de ellos, el pueblo simple y sencillamente lo que ha hecho es silencio. Pero lo sabe. Sabe que ustedes no lo van a apoyar. Saben que ustedes no van a hacer absolutamente nada por ellos. El pueblo lo sabe. Pero mira, ahí están toditos. Ahí está, fíjate. Para que ustedes vean de qué estamos hablando. Nosotros se lo enseñamos en episodios anteriores. Yo lo voy a enseñar, miren. Aquí yo tengo una publicación del Caribe. Estos son algunos de los préstamos. Esta es, autorizan US 300 millones estos son 300 millones de dólares en crédito al Poder Ejecutivo para catástrofe. Esta es del 15 de octubre del 2022. Vayan anotando para que ustedes vayan tirando los numeritos, por lo menos lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces tenemos US 300 millones. Entonces cuando buscamos quién fue que autorizó, el Poder Ejecutivo tiene proyectado una línea de crédito de hasta 300 millones de dólares para el próximo año en caso de ocurrir en la República Dominicana alguna catástrofe, consecuencia de fenómenos naturales. Así está contemplado en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, PGE, para el año 2023, el cual autoriza al presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir contrato de financiamiento e instrumento contingente de gestión de riesgo ante desastre originado por fenómenos naturales. Los empréstitos deberán ser aprobados por el Congreso Nacional para ser efectivos. Esto lo aprobó Iván, que está aquí, que empezó a cuestionar. Omar Fernández, que ahora está haciendo su campaña política con la desgracia de los otros. Y ustedes verán cómo es que lo está haciendo, porque tampoco es que es él, pero se está montando ahí. Y también los legisladores del PLD, ese es el grupito de Danilo. Porque recordemos que ahora los Fernández son la fuerza del pueblo. Pero ahí estaban todos, cuando se aprobó esa línea de crédito. Entonces seguimos, miren. Diputados aprobarían US 430 millones. Este es del Nacional. Este es de fecha 22 de abril. No, mentira. Septiembre 27, 2023. Es esta. Entonces, la Cámara de Diputados tiene en agenda otros 2 contratos de préstamo con organismos internacionales por un monto de US 430 millones que serían utilizados en políticas de desarrollo de gestión de riesgos, de desastres y para la ejecución del programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial en la República Dominicana. En este año, ¿dónde era que estaba Omar Fernández? Ahí. Cámara de Diputados. Ahí al igual que los diputados del PRM y los del PLD. Porque él es fuerza del pueblo, recordemos. Entonces seguimos. Aquí tenemos 430, ¿verdad? En el anterior fueron 300, vayan sumando.
porque ya vamos por 730 millones de dólares. Entonces, aquí tenemos otra publicación. Esta es de noviembre 22 del 2023. Congreso ha aprobado US 370 millones en préstamos para desastres naturales y mantener obras viales. Fíjense que préstamos, cuando ellos hablan de préstamos, que son desembolso directo y línea de crédito, son dos cosas diferentes. Una línea de crédito es una deuda que se queda pendiente, que tú la ejecutas si la necesitas. Sí. Un préstamo, se te entrega el efectivo, se te hace el desembolso. O sea que tenemos las dos cosas corriendo. Y llamó mi atención esta publicación y yo le voy a explicar por qué. Esto se dio a raíz del desplome de la loseta del paso a desnivel de la 27 con Gómez. Y yo me interesé por investigar sobre los préstamos por esta publicación. Y le voy a explicar por qué. La grúa con la que se levantó la loseta era privada. Y a mí me dijeron, Humberto, ¿cómo es posible que haya que buscar una grúa privada cuando aquí se han aprobado cientos de millones de dólares en préstamos para desastres? Y yo, ¿cómo que se han aprobado cientos de...? Sí. Me dijeron, búscalo, mira. Y me mandaron esta publicación. Y de ahí fue que yo empecé mi investigación sobre los préstamos de desastres, que cuando yo llego donde Iván, precisamente sobre el tema. O sea que esta publicación que ustedes están viendo, fue la que aperturó nuestra investigación sobre el paradero de esos préstamos, que hasta el día de hoy no se conoce. Y no solamente eso, Humberto, que esas víctimas tampoco, nosotros sabemos qué pasó con esas víctimas de ahí. Cuando se desplomó eso, ahí no hubo responsable, nada, ahí no hubo una investigación, nada, ahí no pasó absolutamente nada, señores. Eso se me pareció también, igual lo mismo ocurrió con la explosión de San Cristóbal. Sí. Explota San Cristóbal, se mueren más de 50 personas, eso fue lo que ellos contaron, siempre cuentan menos. Se mueren más de 50 personas. Y ahí no hubo ningún responsable, ahí no hubo ninguna investigación, ahí no hubo ningún reporte, ningún informe, absolutamente nada. Explota en el medio de un pueblo, en el medio de un barrio, una compañía privada, el tanque de gas de una compañía privada en Poliplas, y tampoco hubo ninguna investigación, tampoco hubo nada, absolutamente. Fíjense que aquí en este país, este es el país más extraño del mundo. Este es el país más raro del mundo, señores. O el más podrido y corrupto. Óyeme, yo no sé, a veces yo no sé ni qué pensar. El más podrido y corrupto, es así de podrido y corrupto, eso y es. Mira cómo nosotros vamos ya con este desastre del YC, que tampoco, no quieren tampoco ningún responsable. No. Es decir, el señor dueño de esta discoteca, que era de él y de su familia, porque ahora no me pueden venir a mí con ningún cuento. Ese señor, nada. Humberto. ¿Pero y quién fue que le mandó el Ministerio abogado? Público. Pero el abogado se lo mandó el mismo presidente. El presidente tiene los timbales de mandarle al abogado para que lo ayude. A lo mejor, oye, ¿tú quieres que te diga una cosa? En contra del pueblo. ¿Tú quieres que te diga una cosa? A lo mejor también le están pagando del presupuesto al abogado. Para que él no lo pague. Y si hay una indemnización. Y nosotros no lo sabemos. Si hay una indemnización, posiblemente también sea de nosotros sí, los cuartos. Sí. Él no va a tener que pagar nada tampoco. Sí. Porque yo creo que, miren, esa caída del muro del paso de nivel. Del paso de nivel de la 27. Esa caída de ese muro, yo no sé quién fue que lo hizo. ¿Quién fue que hizo ese paso de nivel? Oh, eso fue de Andino Peña. Fue el amigo de Andino Peña. Ajá. Y no estaba ahí Manuel Estrella. En la constructora de Manuel Estrella no estaba ahí. O de Brecht no estaban ahí todavía. Todo, porque acuérdate que los mayores... Mira. Porque lo que lo pusieron a arreglar fueron la misma gente. Sí. La misma gente que hicieron la cosa mal para que se cayera. Esa misma gente la pusieron a arreglarlo. Y no ninguna indemnización. Pero déjame decir que ese diseño que está ahí, ese es el mismo diseño. Pero oye, ese es el mismo diseño que ahí se corrigió después de que murieron 9 personas, que tiene el otro paso a desnivel que le sigue, que es el de la 27 con Tiradentes, y a ese no le pusieron la mano. Pero también... Van a esperar que se caiga para arreglarlo. Sí, que mate 20 gente. Esperar que mate a 20 o 30 Entonces, gente fíjate, también es el mismo diseño de las entradas y las salidas del túnel de la 27. Así es. Que están esperando que se caiga para que muera más gente. Para que muera más gente, para ellos arreglarlo por 400, 500 millones de pesos. Pero fíjate en esto. Esa pared que arreglaron ahí costó 500 millones de pesos, señores. Pero fíjate en esto. A la misma constructora que la hizo mal. Pero fíjate en esto. Tú ves todos esos cuartos. Fíjate, tú sabes a quién no le ha llegado
ningún tipo de ayuda significativa. Tú lo mencionaste a la fecha, ¿eh? Te lo digo porque yo soy miembro de la Comisión de la Verdad, de la explosión de San Cristóbal. Yo fui el que hice el levantamiento, que el único que existe, porque el Ministerio Público no hizo ninguno. Nosotros, entidades de la sociedad civil y participantes, luchadores civiles de larga data con reputación, fuimos los que hicimos el levantamiento. Dios mío. Mira, a la víctima de San Cristóbal. Yo tengo aquí una publicación de Diario Libre que dice: los rostros de 23 de las víctimas en explosión de San Ahí yo Cristóbal. no vi al hombre del COE, al mago este. Sí, ellos estaban. Ellos fueron ahí, hicieron su show ahí, tiraron fotos y cosas. Sí. Miren, y yo quiero que ustedes vean, para que ustedes entiendan que aquí están víctimas de la tragedia en esa publicación. Entonces empezamos con el señor Héctor Ramón Ramírez Cuello, de 58 años. La familia de esa persona no han recibido, al igual que las otras, ningún tipo de ayuda significativa. Fíjense que nosotros, a la fecha de esta explosión, pasamos 1,000 y pico de millones de dólares, 1,000 millones cerca, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, ese señor, para que ustedes le vean la cara, para que ustedes entiendan que son seres humanos, que no es una cosa distante, mire, la familia de ese señor que fue víctima está suelta en banda, habiendo nosotros como Estado suscrito préstamos precisamente, no solo para que esto no suceda y para que haya equipo para los rescates, sino para asistir a esa persona en desastre. Esa gente está suelta en banda. Usted sigue rodando más para abajo y se va a encontrar Víctor Manuel Hernández. Mire, es un muchacho joven, con toda una vida por delante. Nada. Seguimos rodando. Ana Iris Cruzeta dejó una niña de 12 años en la orfandad. De esos casi 1,000 millones de dólares a la fecha de esa explosión, el Estado no hizo nada por esa niña. Así de simple. No tiene ayuda significativa. Nada tiene. Seguimos. Irma Isabel Dipré tenía más de 5 años sirviendo como maestra de básica de una escuela pública en San Cristóbal. La familia de ella suelta en banda. Aquí tenemos a Luz Esther Mateo Germán. La dama salió a comprar material a DT Ferretería, uno de los edificios que resultó más afectado tras la explosión. Suelta en banda a la familia de ella. Ángel Luis Uribe es el esposo de Luz Esther, con quien, según sus parientes, formaba una pareja cristiana que siempre trataba de actuar de manera correcta. Suelta en banda también. Esto es una de las que más me duele a mí. Paulette Brea era la niña de 7 años que se encontraba con Luz Esther y Ángel Luis cuando salieron a buscar unos materiales. Dios mío. Ve aquí, ¿y será que nosotros hemos perdido la sensibilidad completamente? No, es que es un grupo psicópata, por Dios. Pues yo estoy cansado de decírtelo. Esta es la peor crápula que ha pisado suelo. Oye, esto es lo peor que a nosotros nos ha pasado en han dejado a toda esta país, gente, pero señores. mira, ahí no sigue, y sigue, y fotos de dominicanos, y sigue, ellos no le importa a nadie. Óyeme, esta gente fueron abandonadas a su suerte. Pero ustedes saben lo que el pueblo va a hacer, señores. El pueblo va a sustituir estas autoridades ilegítimas. La va a sustituir porque a estas autoridades, señores, no le importa el pueblo. A esta gente lo único que le importa es su cartera y su cuenta de banco. Eso sí, ahí sí están ellos de una vez. Y tú lo ves como unos gallitos. Cuando ese contrato es mío, esos cuartos son para mí, esos cuartos sácamelo a mí. Ahí sí tú lo ves a ellos, uno tras el otro, cabildeando el dinero del Estado. Para eso es que esa gente está ahí. Y se han alejado del pueblo. El pueblo lo sabe. Y el pueblo, ¿usted sabe lo que va a hacer? El pueblo los va a sustituir a todos ustedes. Pero oye esto. Después de eso, siguen los préstamos, tal y como tú dijiste. Aquí tenemos una publicación del mismo Diario Libre, que ya le hemos presentado antes. Los diputados aprueban préstamos por US 200 millones para las emergencias. El préstamo pasa ahora al Senado de la República por su conocimiento. Ya los diputados, entre los cuales se encuentra Omar Fernández,
los diputados del PRM y los diputados del PLD, a la fecha de esta publicación, habían aprobado este préstamo por 200 millones, sin preguntar, excepto Iván, que se encuentra aquí presente, sin cuestionar que se había hecho con nosotros. Seguimos. Esta es buena. Se le enseñamos, pero para que ustedes vean cómo esto va en aumento. Diputados citan a ministro de Hacienda por 4 préstamos. Esta es marzo 15 del 2025. Esto fue 3 semanas, un día más o menos, antes del derrumbe del techo del Jet Set. Y ahí tenemos a la comisión. Entonces dice, el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Hochi, fue convocado este viernes por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que explique detalles sobre 4 préstamos sometidos al cuerpo legislativo por el Poder Ejecutivo, el mismo ente que cuando le aprueban los préstamos lo desaparece, que en total suman US 575 millones. A su salida de la reunión, Vicente rehusó ofrecer información a los periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional. El total fueron 575. Ahora, oigan esto. Dice la lista. Una de las líneas de crédito, ya le dijimos qué era, es por 400 millones de dólares que serían utilizados para contingencias o emergencias que ocurren en el territorio como desastres naturales, enfermedades catastróficas, pandemias y otros fenómenos. ¿Ustedes están oyendo? Ya nos desbordamos 400 millones, una línea de crédito de 400 millones de dólares de un fuetazo, sin que aparezca un chele de todos los otros millones de dólares. Nosotros nos quedamos cortos. Ya aquí estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares. Poquito menos de 2.000 millones de dólares de aprobarse esa línea de crédito. Y acuérdense, nuestros rescatistas, ni ahí en la 27, ni en San Cristóbal, ni en Poliplas, ni en Jet Set, ninguno de nuestros rescatistas tenían equipos para poder trabajar y para poder auxiliar a la gente. Yo quiero hacerle un llamado al señor Méndez, al señor Juan Manuel Méndez, director del Departamento de Emergencias y Desastres. Yo quiero, José Manuel, porque yo vi que la gente te aplaudió, a ti te hicieron ovaciones, te aplaudieron por el trabajo que nuestros rescatistas hicieron en el Jet Set, que no pudieron ellos hacer su trabajo, José Manuel. Y tú no te atreviste a decirle al presidente de la República, presidente, pero los rescatistas, usted ha manejado más de 1.000 millones de dólares para estas eventualidades y para que nuestros departamentos estén bien equipados, y nuestros departamentos no están bien equipados. Nosotros no estamos preparados para manejar ningún desastre en la República Dominicana. Y usted ha manejado todo ese dinero. ¿Dónde está, señor presidente? Y decirle también a los congresistas, a los diputados, a los senadores, que por qué ustedes no le preguntan al presidente Abinader dónde están esos casi 2.000 millones de dólares que se han destinado para este tipo de situaciones. ¿Qué el presidente ha hecho con eso? Si ha sido en este gobierno, es decir, en estos 5 años, estos casi 5 años de gobierno, a este señor se le han entregado casi 2.000 millones de dólares para estos desastres. ¿Por qué nadie le pregunta al presidente Abinader qué él ha hecho con ese dinero? Que si es que está ese dinero, una pregunta que le quiero hacer al presidente Abinader, yo personalmente, si ese dinero está en alguna de las compañías suyas offshore que usted no puso en su declaración jurada de acuerdo a las declaraciones de Andy Daguaje. Bueno, tú sabes lo que... Yo quiero saber, presidente. Tú sabes lo que él tiene que hacer para contestar. Porque ahora usted es multimillonario y usted tuvo una herencia de un profesor de secundaria de Santiago, que ese era su papá. No, él fue funcionario público como 50 veces. Después fue funcionario público, pero era un profesor de secundaria de Santiago. Eso era lo que era su papá. Después en el gobierno y qué sé yo qué, hizo hoteles. En los gobiernos. En los gobiernos, hizo hoteles, hizo qué sé yo cuánto. No vamos a cuestionarlo a él porque él no está aquí, no está aquí él.
Si estuviera aquí me gustaría cuestionarlo, cómo fue eso. Pero a usted sí yo lo puedo cuestionar, que cómo fue que usted con una herencia aparece y se destapa ahora con una declaración jurada de más de 3.000 millones de pesos. Pero, ¿Cómo? Pero Yeto, ¿Cómo, presidente Abinader? Que cuidado si ese dinero de los desastres naturales, que usted lo tiene en una de esas compañías, porque usted no quiere dar una explicación de todo este dinero, dónde está, y que nuestros rescatistas, nuestra Cruz Roja, y este señor, yo no sé si es cómplice de esta vaina, el Méndez. No, pero ven a ver, ven, agárrate. ¿Eres cómplice de esta vaina también? No, yo te voy a enseñar todos los cómplices. Vamos a ver, por lo dale menos para la allá. cabecilla. Atiende esto, fíjate. Aquí yo tengo una publicación de Diario Libre que dice: Fondo Gadiel de Omar Fernández. Mismo Omar Fernández que aprobó todos los préstamos, siendo diputado, ¿verdad? Pero no y pregunta, que ha aprobado, no pregunta dónde están los cuadros. perdóname, y que ha aprobado préstamos siendo senador. Dice: Fondo Gadiel de Omar Fernández entrega RD. Agárrate de ahí. Sí. 3 millones de pesos a sobrevivientes del Jet Set. ¿Usted sabe lo que son 3 millones de pesos, señores? Son $50.000. Y estamos hablando aquí de 2.000 millones de dólares. Así mismo. Y este muchachito, este joven, Así mismo. que es de fotografía bonita y de videíto y de cositas, tiene eso, este tupé de saltarle que a las víctimas él la va a ayudar con 3 millones de pesos. Cuando él aprobó préstamo por casi 2.000 millones de dólares, cuando él puede decir que dónde están los cuartos. Que pregúntale al presidente, Así presidente mismo. Abinader, o tú eres cómplice también. Tú eres cómplice junto con Juan Manuel Méndez. Pero oye Cómplice de este robo y este atraco. el sector privado aportó al fondo de este mes, mientras los beneficiarios fueron identificados por Fundación John Péame. O sea, que él, Un relajo, Dios mío. óyeme bien, tiene la cachaza de aceptar dinero de aceptar fondos privados del pueblo dominicano, sabiendo él que ya el pueblo dominicano cogió préstamos casi por 2.000 millones, precisamente para que esas personas no fueran desamparadas. De dólares. De no dólares, pesos. señores, de dólares. O sea que la misma persona Que lo que manejó aprueba Luis préstamos manejó. y aprueba préstamos por casi 2.000 millones de dólares, coge $50.000 y hace un cumpleaños, óyeme bien, para ayudar a víctimas, que al final quien está realizando la labor es la Fundación John Péame, que todos la conocemos y es privada, una fundación de muy alta estima y reputación. Ay. En lugar de él agarrar y decir, pero ven acá, pero aquí se filmaron, yo filmé casi 2.000 millones de dólares. ¿Y dónde está ese dinero? Pues ¿cómo va a ser que esa gente, esa víctima, tenga en ese estado? Y nosotros habiendo cogido préstamos por 2.000 millones de dólares, no tengamos con qué atenderla. Pero- ¿Y dónde están los cuartos Pero entonces? no solamente a él. Yo no solamente quiero. Pero ahí está- porque yo sé. pero oye, este oye. es un muchachito que su papá también que vino ¿de dónde? Del barrio de Leonel. Villajuana, De Villajuana. Villajuana. Su papá de Villajuana de un momento a otro también, porque los amigos le dan dinero, se ha hecho rico, multimillonario, y ha vivido, este muchachito ha vivido su vida como un príncipe. Es como un príncipe que ha vivido. Pero ¿y los otros senadores? Los que están ahí, los otros senadores, los diputados, señores. De todos los partidos, De todos los partidos. ¿Cómo ustedes no le preguntan al presidente Abinader que dónde están esos 2.000 millones de dólares que él ha recibido de las manos de ustedes para estas situaciones? Que dónde está ese dinero, que por qué. Mira, con ese dinero se pueden pagar los abogados de las víctimas, se puede resarcir a las víctimas, se puede juzgar a este señor o a los responsables, porque no es un solo responsable que hay aquí. Aquí está el Ayuntamiento de Santo Domingo, el Ministerio de Obras Públicas, está también el Ministerio de la Vivienda, el presidente Abinader y también el director del COE. Ujú. Son responsables de esta desgracia. Son responsables porque el COE debió haber tenido todos sus equipos y toda su maquinaria para salvar a la gente, para sacar a la gente de los escombros. Y no los tenía. Las Entonces ambulancias tú, son Méndez, alquiladas. también, tú Las también eres ambulancias son responsable alquiladas, de esta claro, vaina. claro. Porque tú tenías el dinero. Si no lo tenías tú, lo tenía Luis. Y si tú no lo tienes, porque tú no se lo pediste al presidente de la República.
el dinero para tener bien equipado a tu gente para que fuera a salvar esa madrugada a los que estaban metidos ahí entre los escombros, que duraron 4, 5 y hasta 7 horas llorando, gritando para que los sacaran de ahí. Tú también eres responsable, tú también eres plausible, ¿verdad? ¿Qué se dice? De una demanda, ¿verdad? No, una demanda no, ellos tenían que estar presos todos, mi hijo. Deberían estar todos Pero en mira, la cárcel. ríete, todos en la cárcel. ríete, oye, ríete. Las retroexcavadoras y los camiones que estaban en San Cristóbal eran de contratistas privados. Dios mío. ¿Tú estás oyendo? Ni siquiera el gobierno tiene. La retro que estaba en San Cristóbal era, era del contratista. No. El Ministerio de Obras Públicas no tiene una grúa. Era del contratista. Tú no oyes que uno de los... Aquí se armó un lío porque uno de los contratistas llevó parte del escombro del Jet a Santiago, que era de donde venía el equipo. ¿Porque no le habían pagado, será? No. ¿Por qué fue que lo llevó? No, porque no sabían de aquí. Agarró y dijo, no, yo me tengo que ir. Dice él. ¿Pero qué te dice? Él mismo dice que la flotilla de camiones que bajó a remover el escombro fue de Santiago que bajó, porque ellos son contratistas del monorriel. Le hace que ni los camiones son de nosotros. Dios mío. Después de 2.000 millones. Pero oye esto, mira. Para que tú veas cómo se monta una gente dentro de la iniciativa de otro. Para que tú veas. La oficina senatorial del Distrito Nacional, encabezada por el senador Omar Fernández, informó este domingo que 3 millones de pesos fueron destinados a la atención de las emergencias de sobrevivientes y dependientes directos de la víctima de la tragedia de la discoteca Jet Set. De acuerdo a una nota de prensa, la Fundación John Péame, dirigida por Catherine Motica, tuvo la iniciativa de la identificación y seguimiento de la familia para priorizar el uso de estos recursos en el pago de escolaridad de los menores, bajo la tutela de personas fallecidas o heridos de la emergencia del pasado 8 de abril, así como el apoyo para tratamientos médicos de sobrevivientes y o adultos mayores, dependientes de víctimas, mientras se insertan en en los programas sociales del Estado. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tú crees que está haciendo el trabajo en realidad? La fundación. Claro, porque nosotros conocemos el trabajo de John Péame. La fundación, está claro como el agua. Así de simple. En vez de él ponerse a hacer su trabajo como congresista. Claro. El trabajo de él como congresista es cuestionar dónde están los cuartos. No está recibiendo claro, fondos de una fundación. Claro. El trabajo de él como congresista es decirle a Luis Abinader y decirle al director del COE que porque él no tenía a toda su gente, no la tenía equipada como debió haberla tenido equipada. Para que hiciera una labor de salvamento como debió haberse hecho. Pero oye, si esto fuera un senador, ¿tú sabes lo que hace? Si esto fuera un senador, que cuando Catherine va donde él le dice, mire, esa gente hay que ayudarla, y le explica lo que se va a hacer, él hubiera dicho, Catherine, ven, vamos allí. Y si hubiera ido al Palacio Nacional y le hubiera dicho, dile a Luis, a él, qué es lo que hay que hacer. Y a ti te digo, que nosotros te aprobamos a ti 2.000 millones de dólares en préstamo. ¿Que dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y empieza a dárselo a ella para que pueda hacer ese trabajo. Así es. Eso era lo que él tenía que hacer. Y eso es lo que debió haber hecho. Pero ¿qué es lo que hace? Se monta sobre el trabajo de esa fundación, cuyo trabajo y reputación son ampliamente conocidos. Es excelente. Óyeme bien. Él, de paracaídas. Qué poca vergüenza. Sí, de paracaídas sobre el trabajo de ellos. En lugar de sentir vergüenza por 3 millones de pesos, que son 50.000 dólares, cuando él aprobó préstamo por 2.000, en lugar de ir a cuestionar dónde diablo que están los cuartos que él aprobó. Así como lo hiciste tú en el hemiciclo. Yo no sé qué es lo que le está pasando a la sociedad dominicana, que está creando una especie de líderes, de estos líderes de postalita. Esa es la única palabra que puedo describir a este individuo, como una postalita, una especie de postalita. Él, el David Collado, pero tú sabes el Roberto Ángel. Pero, fíjate que los tres tienen como el mismo estilo. El Roberto Ángel, sí, el David Collado sí, y el Omar. Las tres mismas vainas. Tres postalitas. Pero tú sabes que no sirven para nada. Pero tú sabes que son tres postalitas. Pero es que el sistema político dominicano se ha reducido a una campaña publicitaria. ¿De postalitas? Sí, donde tú buscas muchachitos que se vean bien en televisión, que no hacen ni sirven para nada, no sirven para nada, pero se ven bien, sí, y lo promocionan y le inventan toda una línea mediática como que son los salvadores y los héroes,
sin tener nada que corrobore esa salvación o ese heroísmo. Porque estos son fabricados. Esto es algo increíble. Pero déjame decirte, el primero de esos, la primera fabricación de un presidente fue Leonel Fernández, que fue con los cuartos del anillo para ciegos y las mejores agencias. A Danilo que le maquillaron, le pintaron los bozos, le pintaron los cabellitos. Y ahora Luis, y vieron que la vaina funciona. Pero mira, la vaina funciona. De una vez dicen que tú eres lindo, que nada más por lindo yo voto por ti. Y vamos a montar toda esta vaina aquí. Y han montado todos estos pajaritos. Sí, fue así. Fue así. Mira, Roberto, yo no quiero que el tiempo se acabe sin mostrar que el señor director nos ponga ahí una comisión que hemos conformado nosotros de psicólogos, psiquiatras, abogados nacionales e internacionales para ayudar a la gente, a las víctimas. Y yo quiero quiero aclarar. Sí. Iván no es senador de la República ya, ¿eh? Esto es un esfuerzo de él, de las personas que él conoce, que se articuló a nivel privado. Porque ante la indiferencia del Estado, pues entonces nosotros, el pueblo, hemos tenido que resolver, ¿eh? Claro. Así que para que estemos claros, esto no tiene que ver con el Estado. Bueno. Es la última publicación. Sí. Es la de TikTok. Solamente tiene imágenes ahí, están los teléfonos nuestros para que las personas se puedan comunicar. Ya hay una familia de San Pedro de Macorís que se comunicó con nosotros por su hija, la madre de la víctima. Se comunicó con nosotros y estamos trabajando ya con ella. Y cualquier otra familia, no solamente de la tragedia del Jet Set, también yo quiero que se adhieran a nosotros víctimas de la explosión de Poliplas, de la explosión de San Cristóbal y de las muertes de la 27 de febrero. Yo quiero que también abrirnos a esas otras víctimas que sabemos muy bien que no han recibido ninguna respuesta del Estado Dominicano, ni de ningún político, ni de ninguna autoridad, porque ninguna autoridad quiere enfrentar a estos grupos que ya nos han explotado con bombas en nuestras caras, que nos han hecho caer encima de edificaciones y han matado a nosotros y a nuestros hijos. Estos grupos que nos están robando todo el dinero del Estado, son ellos que se lo reparten y se lo roban, el presupuesto del Estado, y son los que manipulan y manillan a los presidentes, a los últimos 3, 4 presidentes que nosotros hemos tenido, y que están preparándole estos muñequitos de postalita para que ustedes crean que esa gente son las que van a trabajar y que van a luchar por ustedes. Entonces nosotros con este comité queremos ayudar a las víctimas de Poliplas, a las víctimas de la explosión de San Cristóbal, a las víctimas del derrumbe de la 27 de febrero y también a las víctimas de Jet Set. Estamos aquí psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados nacionales, abogados internacionales que de manera gratuita los van a ayudar a cada uno de ustedes y a sus familiares, porque no estamos hablando de 250 o de 400 personas. Cuando se muere un ser querido, se ve afectada una familia completa. Una familia completa sufre. Y si usted multiplica eso, a usted le va a dar un número de más de 4,000 víctimas, que son las que han sufrido estos atropellos y estas barbaridades que se han dado últimamente en nuestro país. Mira, hay una cosa a la cual nosotros vamos de cabeza, y es una pérdida múltiple. Lo primero es que aquí se perdieron, porque no se sabe dónde están, esos casi 2,000 millones de dólares. Va una. Lo segundo es que esas víctimas de todas esas tragedias, no obstante esos 2,000 millones de dólares, precisamente por su pérdida, no han recibido ningún tipo de compensación o asistencia económica. Ni asistencia espiritual, ni asistencia psicológica, ni asistencia legal, ningún tipo de asistencia, para que la gente pueda entender. No estamos hablando aquí solamente de dinero,
Estamos hablando de todo. Ningún tipo de asistencia ha recibido ninguna de estas víctimas. Esa gente no tuvo culpa. Aquí no hay una guerra, aquí no hay una revolución, aquí no hay nada para que a nadie le pase ninguna cosa como esta. Y ninguna de esa gente del Estado Dominicano que ha manejado 2.000 millones ha recibido nada de ayuda, ningún tipo de asistencia ni de ayuda, señores. Eso es lo triste de todo esto. Y de eso se trata este programa. Este programa es para que hablemos y que los dominicanos pensemos en esto, señores. Oye, esto, lo tercero es que al día de hoy ninguna de esta gente ha recibido justicia. Ninguna. Y justicia, Oye, solamente en un tribunal internacional. Quizá bien, la podamos lograr. Bien, no ha recibido justicia. Quizá la podamos lograr. Y estamos hablando 2023, anterior al 2023. Y esta lo que tiene son 2 semanas de la tragedia de aquí. No hay Y ningún la responsable. y la cuarta, ¿tú sabes cuál es? Que quien ha saboteado todo ha sido el mismo gobierno. ha sido el mismo gobierno. El mismo gobierno, señores. El Desde mismo el gobierno se sabotea al Así pueblo mismo. para que se convierta en una víctima, pero una víctima que se arrastre como si fuera una serpiente en la tierra. Es decir, que se convierta, que se humille hasta lo más denigrante, hasta la situación más denigrante que una persona se pueda humillar, señores. Hasta ahí nos ha llevado a nosotros el gobierno dominicano, que no nos podamos ni siquiera defender, que no tengamos derecho ni siquiera a defendernos, señores. Hasta ahí, hasta ese punto, llegan nuestras autoridades. Por eso esta sustitución de las autoridades. Nosotros rogamos al pueblo dominicano que se mantenga firme. Manténganse firmes, que lo vamos a sustituir a todos. Y no con unas elecciones, no. No es con unas elecciones que lo vamos a sustituir. Porque sabemos muy bien lo que pasa en las elecciones. Este señor que están encubriendo ahora mismo, este fue parte de esas elecciones fraudulentas del 2024, tanto las municipales como las congresuales, las presidenciales. Unas elecciones fraudulentas, unas elecciones donde se llevaron y se contaron boletas premarcadas, con tinta indeleble, y una Junta Central Electoral cómplice de toda esta barbaridad. Por eso es que tenemos ahora mismo un gobierno ilegítimo. Es un gobierno legal, pero es un gobierno ilegítimo. Por eso es que tenemos este gobierno ahora mismo. Ese señor del YC es parte de este atropello y de esta barbaridad que fueron las elecciones del 2024. Bueno, a lo mejor con eso que está palanqueando su impunidad. Así es. A lo mejor, mira. Así es. Mira, ahora que tú lo Espérate. mencionas, que es bastante posible si que a le mí esté me- si a mí diciendo, me tú eres ponen- presidente, ustedes están aquí por mí, Si me ponen Puede la mano, ser, si me ponen mira. la mano a mí, digo que fue lo que pasó en el 2024. Bueno, pues, Claro, ¿y quién le va a poner la mano? puede ser que ¿Quién le va a sea, poner la mira, mano? puede Si ser. aquí, si en esas elecciones Leonel Fernández dijo, Luis, tú ganaste. Abel Martínez, Luis, tú ganaste. Todo el mundo, Luis, tú eres el ganador. Aquí no hay que contar nada, aquí no hay que hacer absolutamente nada. Sí, sí. Qué bueno, es así, Quizá por eso es que no lo someten a la justicia. Bueno, que también él ha trabajado para todos los otros. También él ha trabajado para todos. Óyeme, RCC Media, tú lo buscas y le ha hecho la campaña mediática a toda todos que han esa ganado. maniobra, no solo eso, a toda esa maniobra en perjuicio de los cuartos de nosotros, el pueblo dominicano. Así es. Se la ha hecho a Leonel, se la ha hecho a Danilo y se la ha hecho a Luis. Y a Luis también. No decimos Hipólito porque todas esas Esa radiodifusoras maquinaria no estaba llena, no estaba preparada se todavía. salió de Baninter, Sí. que eso fue en el gobierno de Hipólito, 2004. Pero la verdad es que ese equipito de ahí le ha trabajado a todos los gobiernos. A todos los gobiernos. Y sí. para trabajarle a todos los gobiernos, que el coordinador de esa orquesta es Antonio. Entonces, no solo eso, que es una posibilidad. Imagínate todas las cosas que sabe Antonio de esos Dios tres. mío, no. ¿Y quién le pone ¿Entiendes? la mano a ese hombre? Pero yo te puedo decir a ti que estos tigres... Ninguno se atrevió a pronunciarse contra él. No, yo te Ni, voy más... ni yo no. Leonel, ni Danilo, ni Luis, ninguno de los tres se atreve a Pero pronunciarse contra él. tú no ves que mandaron al hijo de que a buscar cuarto privado, habiendo aprobado más de 2.000 millones de dólares de cuarto público que le corresponden de asistencia a Payaso, toda eso es lo esa que tú gente. eres, un payaso. Pero oye bien, yo voy más lejos. Yo creo que ellos están cabildeando por atrás para que no le pongan la mano a él.
Dios mío. Porque acuérdate que al final... Pero nosotros no vamos a permitir eso, Remberto. Bueno, tienen hasta el lunes Nosotros no vamos a permitir esa vaina. Tienen hasta el lunes 28 para apresarlo. Si no, No vamos a permitir esa vaina. nosotros vamos a empezar a maniobrar. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero al pueblo dominicano. Es el pueblo. Léanse, ya nosotros contamos con el apoyo de varias de las plataformas. Ya nosotros contamos con el apoyo de varias personas. Invitamos también a aquellas personas cuyos familiares fallecieron, que están viendo cómo se están burlando de nosotros, el pueblo dominicano, en la cara. Cómo Luis Abinader le manda de abogado un abogado estatal a él. Cómo a más de 2 semanas no se le ha apresado. Lo que se hace es que congelarle viene, sabiendo ellos que lo que tiene son cuentas bancarias, que la transfiere a la cuenta de la empresa que tiene en Nueva York en 1 minuto y demás empresas en Estados Unidos. Se le hizo, óyeme bien, oye bien, a los 11 días de la tragedia, dije que van y le congelan los fondos. No se le hizo un allanamiento, pudo haber desaparecido todas las pruebas. Si había pruebas digitales se perdieron, si había pruebas documentales las desaparecieron. Eso no se va a encontrar, como hicieron en el pasado la misma flamante procuradora. Y para que ustedes tengan una idea de cómo es que funciona esto. Si a eso vamos, si usted todavía cree en partido político después de lo que le estamos enseñando aquí, si a eso vamos y desde el esquema que siempre se ha vendido, Jenny Berenice Reynoso, procuradora, es de Leonel Fernández, dentro de ese esquema. El presidente de la Suprema es de Danilo. Y el presidente del Constitucional, que es Napoleón Esteves Lavandier, es del PRM. Y usted dirá... Abogado personal de Luis Abinader. Exacto. Entonces, usted todavía no se ha dado cuenta de cómo todos se han unido, porque son un solo bloque, con un solo jefe, que es el empresariado del CONEPI, el Consejo Nacional de Competitividad, para proteger a Antonio Payá. Usted no se está dando cuenta. Para proteger el tipo que hace reales a nivel mediático todo lo que es toda esa realidad. Toda esa realidad paralela, inexistente. Para que eso pase como bueno y válido, como lo he dicho muchas veces, como la renegociación de la concesión de Aerodom. Y esa es la última. Tenemos la negociación con la Barrick, tenemos la renegociación con la Barrick, tenemos muchísimas cosas. Mira, que ese abogado le hace la magia de decir que está bien. No, eso está bien. No, el gobierno, eso es beneficioso para la República Dominicana. Eso es como el turismo en Fitur. A él lo invitaron a Fitur, el mismo Luis Abinader, para que dijera que el turismo era la salvación de la República Dominicana. Claro. Y esa desgracia ni siquiera impuestos paga, señores. Ni impuestos paga. Nada, empleito de mierda es lo único que le da. Así de sencillo. Entonces, estamos haciendo esto para que ustedes abran los ojos. Que tenemos que salir de todo este grupo. Que no hay para dónde coger dentro de ese sistema actual. Pero este muchachito representa el futuro y mírenlo, en lugar de cuestionar, según ellos, en lugar de cuestionar los 2.000 millones de dólares que él firmó en préstamo, diputado y ahora senador, lo que está es cogiendo chelitos de personas con buenas intenciones y aprovechándose de la iniciativa y la organización y la ejecución de John Péame para proyectarse políticamente, por Dios. En eso es que estamos. No tienen piedad. Por favor, señores. No tienen piedad. 400 y pico de personas afectadas. Más de 200 personas fallecidas. ¿Y en esto que estamos? No, esto es asqueroso, señores. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.